Hola, hola besties, bienvenidos a un nuevo video. Si aún no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Catalina y vivo aquí en Australia hace un montón de años ya que perdí la cuenta. Y si estás de vuelta por acá, bienvenido nuevamente, muchas gracias por ver otro video más. Espero te diviertas y te quedes hasta el final. Les estuve preguntando en mi Instagram, por si aún no me siguen, acá se los dejo para que me sigan también por allá, que allá comparto mi día a día en mi vida en Australia, lo que hago, lo que no, lo que pienso, como saben, más en tiempo real de lo que sucede en mi vida en Australia. Y les estuve preguntando por allá qué video querían ver, así que les dejé dos opciones y bueno, ustedes escogieron esta, ya sabrán cuál es leyendo el título claramente, y les voy a contar muy chismositos a ustedes, pero bueno, me ayudaron ahí porque no me tocó tan echar cabeza y memoria con la otra historia, que igual se las voy a contar después. No se preocupen para los que escogieron esa, pero esta está más fresquita, más reciente, así que me facilitaron como la preparación del video. Y les voy a contar pues por qué renuncié a mi más reciente trabajo profesional aquí en Australia. Para comenzar a contar esta historia, claramente tengo que devolverme a donde todo empezó, porque esto no pasó de la noche a la mañana como de pronto muchos pueden creer o percibir a través de las redes sociales, y a la final yo tampoco nunca le di final a esa preparación y a esa búsqueda de ese trabajo aquí en Adelaide. Entonces, más o menos resumidamente les voy a contar pues cómo conseguí el trabajo y lo logré y demás. Se remonta a noviembre del 2022, cuando por fin le di el chance y la oportunidad a una de esas tantas agencias de reclutamiento que me contactaban a toda hora por todo lado, y dije, bueno, ¿saben qué? Voy a darle la oportunidad a ver qué pasa. Presenté esa entrevista y me salió el trabajo el mismo día. Después de la entrevista, en la tarde me llamaron y me dijeron, sí, el trabajo es tuyo. ¿Qué pasaba? El trabajo era algo temporal, era un trabajo por un periodo de 3 meses. Sí existía la posibilidad de que me lo extendieran, pero la posibilidad básicamente dependía de mí, de mi rendimiento, y que yo, digámoslo así, me ganara que me ofrecieran ese trabajo. Dadas las circunstancias, yo estaba en un punto de que no puedo escoger, es donde me escojan y es lo que hay y necesito esto para ya. Así que bueno, yo acepté claramente sin pensarlo, sin ni siquiera ponerle un poquito de mente a la situación. Dije, listo, esto es lo mío, hay que hacer esto y ya está. Y yo me encargo del resto, yo estoy segura que voy a lograr que me den esa oferta laboral que necesito. Así que bueno, comienzo y entro a trabajar. Para mi vaya sorpresa, que no existía un departamento de recursos humanos en esa empresa. Primera red flag: solo contrataban personas temporales para hacer los procesos de reclutamiento. Para ellos, hoy después de un año, puedo decirles, para ellos recursos humanos se resume simplemente a un reclutador que busca personas, entrevista y trae personas para trabajar. Eso es recursos humanos para ellos. Sin embargo, yo entré y, para serles honesta, el reclutamiento no es de mis partes favoritas. Se me facilita hacerlo, pero no es de mis partes favoritas. Es uno de esos procesos que yo siento que uno se esfuerza demasiado y la retribución es muy poca, y pues hay personas que les encanta, les fascina, pero prefiero dejárselo a ellos, ¿saben? Así que bueno, anyway, era lo que tocaba hacer y yo dije, bueno, me toca aquí. Y no es fácil, créanme, porque era exponerse a estar constantemente en el teléfono haciendo llamadas para entrevistar personas y luego citarlas y entrevistarlas. En ese momento las personas que hacen reclutamiento no pasaban al nivel de hacer las entrevistas, o sea, háganme el favor, el control que querían tener en esa empresa, que no dejaban que los mismos reclutadores entrevistaran personas. Entonces llegó Catalina a revolucionar todo, como siempre, a decir, como sabes, las cosas no siempre son así, no tienen por qué ser así, existen otras maneras de hacerlo. Echando cabeza para atrás, yo no entiendo cómo todo se empezó a transicionar de una manera diferente para bien, y sobre todo que me iba a enseñar a mí muchas cosas, pero no recuerdo como puntualmente esos días en que, ¿saben? Yo llegué a trabajar en una esquina, en la oficina, en una esquina peor que la oficina de Betty la Fea, con eso les digo todo, o sea, peor. En una esquina sin ventanas, sin luz, sin aire, sin nada, en un escritorio ahí todo improvisado, o sea, pero por cosas de la vida y porque realmente yo soy muy insistente con ciertas cosas, terminé después, como al mes, en otra oficina, una oficina con una ventana, con luz del día, que era lo que yo más apreciaba, porque allá yo estaba a punto de la depresión en ese hueco. En fin, empezaron a pasar como muchas cosas al mismo tiempo. La persona que estaba contratada en ese momento para hacer lo que yo también iba a llegar a hacer
la sacaron, la echaron, le acabaron el contrato de la nada y empiezan a pasar un montón de cosas que uno es como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó acá? Pero como uno es nuevo, no entiende absolutamente nada. Yo era nueva en la industria, era nueva en la ciudad, nueva en esta cultura, porque aunque no lo crean, la cultura cambia mucho en las diferentes ciudades en Australia. Era nueva, no sé, en ese tipo de ambiente laboral también. Y recuerdo que en diciembre llegó una nueva manager. Y dijeron, no, esta manager es la que nos va a salvar la vida, ella va a venir a poner control y orden a esta empresa y sobre todo va a venir a organizar los procesos y ella va a encargarse como de sacar recursos humanos adelante. Y yo dije, no, pues fenomenal. Para las que sea, amiga, entre las dos sacamos esto adelante. No fue fácil, no crean que fue fácil ganarme la confianza de mi jefe. Ella también era nueva, ella también se estaba adaptando, ella también estaba, ¿saben?, viviendo su propio proceso y al comienzo fue un poquito como, yo sentí que me tocó un poquito fuerte poder como entrar y relacionarme y sobre todo ganarme la confianza de ella, porque para los ojos de ella claramente le habían dicho que yo estaba dedicada simplemente a llamar gente y traer gente para trabajar. Claramente ese tiempo y ese mes yo cero estaba disfrutando lo que me tocaba hacer, pero me tocaba, porque yo tenía mi objetivo claro de lo que tenía que hacer para conseguir después el resto de la residencia y bueno, todas estas historias ya se las saben. Así que junto con ella comenzamos a actualizar procesos, a actualizar documentos, a actualizar un montón de cosas que estaban en el olvido, pero internamente seguían pasando muchas cosas al mismo tiempo, cosas que yo también empecé como a notar cada vez que pasaba el tiempo y me iba ganando la confianza de las personas. Pero como yo tenía un objetivo más grande aún y era lograr que al final de ese contrato a mí me ofrecieran un puesto permanente en esa empresa con un salario específico y todo, porque yo necesitaba cumplir con muchos requisitos para después para la residencia. Entonces ese era mi objetivo, yo mejor dicho enamorando a cuanto manager, a cuanta cosa para que por favor me dejaran y me ofrecieran ese trabajo. Hasta que finalmente en enero, no me acuerdo, mediados de enero creo, me ofrecieron, eso fue súper sorpresa, yo no me lo esperaba. Yo ya les había hecho como el recordatorio de, oigan, en un mes ya se me va a acabar el contrato, así que pues solo ténganlo en cuenta pues para que me digan si voy a continuar o no. Con eso yo también me pongo las pilas y me pongo a buscar otro trabajo. Así que bueno, de la nada pues me sorprenden, el CEO llegó, mi manager llegó, me trajeron una botella de champaña, celebramos, o sea, yo sentí como si me hubieran dado que residencia la ciudadanía. Eso, mejor dicho, fue la celebración de la vida. Cuando yo vi ese salario, yo me fui para atrás, yo dije, ¿cuándo yo había visto todo ese dineral ahí que me van a pagar? Nunca en la vida. O sea, yo estaba, mejor dicho, feliz porque yo había logrado mi objetivo y eso me iba a acercar más en el proceso a la residencia. Entonces todo el sacrificio, porque internamente y detrás de eso el trabajo y el día a día no era para nada fácil, era muy tedioso y una carga muy pesada, porque al mismo tiempo yo también estaba aprendiendo un montón de cosas y ni hablemos del reto de estar 24/7, bueno, casi hablando inglés. Y bueno, seguimos trabajando, lo que les digo, sacando ese departamento adelante, dándole forma, creando un departamento de verdad. Como les dije, yo había empezado a ver cosas que estaban pasando y que no me parecían tan normal. ¿Cómo que? Ustedes se preguntarán. La cantidad de gente que se iba, que renunciaba. Y entre más yo ya me iba conociendo con las personas que trabajaban ahí, me iba involucrando, entendía sus vidas, sus mundos, qué hacían, a qué se dedicaban, porque me tocó aprender de un montón de cosas que no tenía ni idea que existían, y me daba cuenta la calidad de profesionales que también existían en esa empresa. Y me tocó ver cómo se iban muchas personas con un buen perfil profesional, otras no tanto, que uno antes decía, uff, menos mal se fue, porque sí también existía una cultura y un ambiente, pucha, muy raro, muy diferente. Pero yo tengo no problema, pero yo tengo unas situaciones que no tengo con qué comparar, porque yo no trabajé mucho ni en mi país y apenas es que aquí estoy trabajando como profesional. Entonces los ambientes laborales cambian un montón y todo el cuento, y yo no tengo mucha experiencia para comparar. Pero a mí algo dentro de mí me decía que este comportamiento de la mayoría de personas de ahí no era normal, como que fuese tan agresivo, pasivo-agresivo, y como que normalizaran hablarse o decirse cosas o permitir que los empleados hicieran ciertas cosas, no me parecían normal. Pero pues ¿quién es uno? ¿Quién es uno? Por más muy recursos humanos, yo no tenía ni la autoridad, ni la potestad, ni nada como para opinar. Entonces sí, vivirse mucha gente, y eso para un departamento de recursos humanos pues es preocupante y es una red flag para decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo mal?
¿qué está haciendo mal la empresa para retener a esta gente y que se quede trabajando? O sea, la empresa no está haciendo mucho por sus empleados y básicamente le da igual que aunque tenga buenos empleados, se vayan, porque tampoco hacían mucho para intentar convencerlos de que se quedaran. Como les dije, la relación con mi jefe al comienzo no fue tan fácil, pero básicamente nos fuimos ganando la confianza una a la otra, tan al punto que se convirtió en una relación muy maternal, muy mamá e hija. Ella era muy protectora conmigo, le importaba muchísimo cómo yo me sentía física y mentalmente, se preocupó y se interesó por mi proceso como inmigrante en este país, intentó entender un poco cómo era el proceso, lo que yo tenía que hacer para la residencia, y siempre desde el inicio me abrió las manos, los brazos para decirme: cualquier cosa que yo pueda hacer, aquí estoy para ayudarte a lograr lo que tienes que lograr. Así que bueno, obviamente la carencia de no tener una mamá cerca, sin decir que quiero reemplazar a mi mamá, para nada, obviamente no. Ese sentirse acogido en un país que no es el tuyo, una cultura que no es el tuyo, pues se sintió bonito, no voy a decir que no. Y me sentí, lo que les digo, como protegida, como cuidada. Y me pareció que era un gesto lindo de que mi jefe se preocupara más allá, ¿saben? De que yo nunca me sentí como que me pidiera, me exigiera, no sé qué, al contrario. Era como siempre a tratar de hacerme, entre comillas, el camino más fácil. Pero pues por más que ella quisiera, eso no siempre es posible. Así que aunque muy linda y toda la relación, yo siento que también se sobrepasó ese límite, ¿no? O sea, una cosa es ser jefe y es ser un jefe muy lindo, muy buena gente, muy todo, pero pues tampoco podemos convertirnos pues en los mejores amigos del mundo o literal mamá e hija, no sé, yo siento que se atravesó mucho ese límite y mi jefe se comenzó a involucrar en un montón de otros procesos y yo no sé si fue su intención o no, pero a dejarme a mí más a cargo de cosas y sobre todo de recursos humanos. Así que bueno, con el tiempo el área creció, trajimos a otra persona a bordo y con la nueva persona fue muy lindo. Es una persona que va a llevar siempre mi corazón. Chiquita ella, recién graduada de la universidad, como con ese miedo y esa curiosidad. ¿Saben? Cuando uno se gradúa de la universidad y no sabe ni dónde está parado, ni qué quiere la vida, ni cómo es que funciona la vida, y mucho menos el ámbito laboral. Así estaba ella, pero lo que ella no sabía es que estábamos en las mismas, que aunque yo pareciera que supiera más o que tuviera más experiencia, estábamos en las mismas. Pero yo siempre le brindé mi apoyo y entre las dos fuimos creciendo, apoyándonos. Sobre todo lo que traté de hacer fue que creáramos un equipo, ella y yo, y que sacáramos adelante pues todo lo que tocaba hacer, porque había muchas cosas que tocaba seguir. A la final todo se convertía en urgente, todo se convertía en prioritario. Como no habían procesos y no habían estructura de nada, pues a veces uno hacía cosas solo por tapar huecos, pero no tenía el tiempo para de verdad sentarse y realizar las cosas que tenía que hacer desde el comienzo, ¿saben? Entonces bueno, eso igual me facilitó a mí un montón mi trabajo, porque la parte que ya no me gustaba hacer de reclutamiento, adivinen quién la hizo. Pues sí, yo ya me pude desligar de eso, fue un gran alivio para mí y ya empiezo yo a involucrarme como en partes más serias, como a responsabilidades. Pero lo que les digo, mientras todo eso pasaba internamente, entre otras personas, entre managers, pasan cosas. Y yo ya a ese punto me había ganado la confianza de toda la oficina, básicamente casi toda, porque no toda, pero ya me enteraba de más cosas, los típicos chismes que no faltan. Y bueno, me empiezo a llenar de mucha información que no me compete, pero que me fui cargando poco a poco sin darme cuenta. Yo tengo una ventaja para algunas circunstancias y a veces no tanto, y es que se me facilita o se me da que las personas se acerquen a mí, sobre todo a desahogarse, lo cual está bien, no tengo ningún problema, me encanta. Pero yo internamente a veces no proceso toda la información, como con toda la carga con la que yo quedo, y de alguna manera mi cuerpo se carga y reacciona. Empiezo yo a tener migrañas hasta decir no más. Dolores de cabeza todo el tiempo, y para mí un dolor de cabeza, después de sufrir de migraña, un dolor de cabeza es como una bobada. O sea, ese dolor para mí es algo normal, yo lo normalizo. Pero empiezo a tener migrañas y migrañas cada vez más constantes. Pero yo no entendía por qué. Y empieza uno a echarle la culpa a todo. No estoy tomando suficiente agua. Ay, que cambié el clima. Ay, que no, que esta semana sí estuvo como pesadita. Como empieza uno a buscar, a darle excusas y justificación por otros lados, pero no a la raíz.
hasta que llega el resultado de mi Skill Assessment, el proceso por el que yo vine aquí a iniciar mi camino hacia la residencia australiana, que pues ya sabemos lo que pasó. Y si no saben de lo que les estoy hablando, por acá les dejo el video para que vayan y lo vean y entiendan un poco más de esta parte. Pero bueno, yo recibo esa noticia y eso fue un bajón motivacional así. Claro, toda mi motivación, toda mi intención, todas mis ganas venían cargadas era de eso. Y cuando recibo pues esa mala noticia, se me fue la motivación. Realmente yo ya no tenía una razón más válida para seguir trabajando ahí, porque en realidad habían sido meses muy difíciles, muy retantes, de mucho aprendizaje. Eso sí, yo me llevé muchos aprendizajes de este trabajo y es lo que más valoro, y era de lo que yo era más consciente en ese momento de crisis. Era como, igual estoy aprendiendo, igual estoy sacando, y no solo aprendiendo a nivel profesional, sino aprendí sobre todo mucho de mí, de las personas, de los ambientes laborales, saben, como otro tipo de cosas, pero yo era consciente de que estaba aprendiendo y que por lo menos por ese lado sí estaba valiendo la pena. Pierdo la motivación, pero pues al menos tenía una estabilidad, tenía un muy buen salario. La situación con mi manager, pues ella se empezó a enfocar en otras cosas y cada vez estábamos más distanciadas, pero ella lo que podía estaba pendiente de mí, entonces era como, no jefe, tengo dolor de cabeza. Lo que les digo, siempre se preocupaba por mí y no me exigía más, sobre todo cuando yo era honesta y le contaba cómo me estaba sintiendo. Las migrañas empezaron a escalar cada vez más. Internamente pasaron muchos cambios, decisiones que empezaron a hacer los managers, pero a no comunicárselo a los empleados, y yo siento que esto es una falla muy grande en las organizaciones, y como recursos humanos a veces somos esa puerta y somos como el único camino o el único lugar que los empleados tienen para ir y preguntar y, ¿saben?, averiguar qué es lo que está pasando. Y la gente llegaba a mí a preguntarme, oye, ¿por qué pasó esto? Oye, ¿quién cambió esto? Oye, ¿qué pasó? Y eran cosas que yo ni siquiera sabía que habían pasado, porque obviamente a mí no me informaban, porque la comunicación era de los más grandes problemas que existían en esa empresa. Pero ese tipo de decisiones, cambios momentáneos y crisis entre los mismos managers a un nivel mucho más alto, aunque los managers creyeran que eso no afectaba al resto de los empleados o que el resto de los empleados no nos dábamos cuenta, sí nos dábamos cuenta, y sobre todo yo, porque es que yo estoy mirando para todo lado y estoy pendiente de todo. Entonces ese tipo de cosas me prendieron las alarmas, a decir, esto no pinta bien. Por más ganas que yo tenga aquí de hacer cosas, de crecer, de tener la puerta incluso para algún proceso para la residencia, no pinta bien cómo va el progreso de esta empresa. Y no me tomen a mal, no como negocio, porque la ambición y el crecimiento estaba. De hecho, la empresa había crecido un montón desde antes de que yo empezara y en el último año, y para el próximo año se planificaba que creciera un montón. Entonces, trabajo había. Cosas por hacer, ni qué les digo, o sea, nunca me alcanzó la lista, nunca logré terminar la lista de cosas por hacer, pero yo me cargaba cada vez de más y más responsabilidades, de más y más cosas que tampoco me competían, que eran más relacionadas a mi jefe, pero como les digo, mi jefe se empezó a desentender y ya no había quien diera la cara en muchas situaciones, y yo empecé a hacerme cargo de cosas que le correspondían a mi jefe, y que no es que ella no las quisiera hacer, porque es que el jefe de ella le estaba, pero mira, respirando en la nuca, Marce, exigiéndole un montón de cosas. Entonces esa pobre señora también estaba en la inmunda, o sea, ella y yo estábamos en la inmunda, ella y yo cuando estábamos en la oficina las dos, porque ella no siempre trabajaba en la misma oficina, porque teníamos diferentes oficinas, nos mirábamos con ojos y ya nos entendíamos, sabíamos que por dentro estábamos una completa, pero que igual teníamos que sonreír y sacar adelante el día. Ahí empieza a empeorar la situación, mi salud mental empieza a decaer, empiezo a perder motivación, empiezo a cuestionarme absolutamente todo de la vida. ¿Qué gracia y qué sentido tiene la vida? ¿Qué gracia y qué sentido tiene venir a trabajar? ¿Qué gracia y sentido tiene ganarse toda esta cantidad de plata? ¿Qué gracia y sentido tiene hacer todo este esfuerzo si la residencia ni por las curvas? Empiezo a cuestionarme absolutamente todo. Y cuando ya tu salud mental se empieza a ver afectado, cuando ya este cerebro no para y empieza la ansiedad a salir y empiezan los ataques de pánico, ahí se está perdiendo la calidad de vida, y todo por un trabajo. Sin embargo, yo no soy una persona de rendirme fácil, y yo sabía que ahí podía seguir haciendo cosas, que si yo insistía. Al final de este proceso yo relacioné todo este proceso como con la relación tóxica, con ese típico novio tóxico o novia tóxica que uno tiene, porque yo decía, no, esta gente va a cambiar, esta gente me va a escuchar,
esta gente va a entender que necesitamos un cambio. Eso suena muy política, pero yo sentía y tenía la esperanza de que eso iba a pasar y que cuando cambiara, pues todos íbamos a ser felices. Todo iba a funcionar maravilloso, la empresa, mejor dicho, iba a ser lo mejor del mundo, el mejor lugar para ir a trabajar, donde todos dijeran, esta es la mejor empresa del año para trabajar. Yo tenía muchas esperanzas ahí, pero pues en realidad no iban a cambiar, no estaban dispuestos a escuchar, no estaban abiertos a absolutamente nada. Tan al punto que ya creo que fue de las últimas cosas que pasaron cuando por comentarios, por situaciones, entendí que para ellos recursos humanos era el último en la lista en la empresa, en prioridades y en importancia. Para ellos recursos humanos de verdad se resumía a lo mismo que pensaban hace un año atrás que yo comencé, a pesar de haber visto los cambios, a pesar de ver cómo mejoró en muchos aspectos el departamento e inclusive los empleados. Así que no sentía que mi trabajo fuera valorado. Y esta parte es un poquito difícil como de explicar, porque yo sí sentía que ellos me valoraban a mí como persona, ¿saben? Pero no como trabajadora, como... Es que es raro, no para sacar el departamento adelante, porque a mí no me contrataron para eso. Pero entonces hubieran contratado a una persona con, no sé, o mayor conocimiento, mayor experiencia, lo que fuese, para sacar las cosas adelante. Pero es que no estaba en sus prioridades. Entonces era como que yo sí me sentía valorada, pero no del todo. Entonces, no sé, es muy extraño, pero el punto es que empecé a sentir que, aunque no fuese conmigo, sí era con mi departamento, sí era con mi equipo, sí era por el respeto a lo que hasta el día que yo trabajé ahí había hecho y había creado. Sentía que no había sido valorado y que ellos no lograban ver el cambio y no lograban ver cómo se habían mejorado las cosas. Pero pues en mi cabeza y en mi conciencia sí está, y afortunadamente muchos otros managers y muchos otros empleados sí lo notaron y me lo hicieron saber, y por eso estoy tranquila y feliz con lo que hice y pude dar un cierre que me ayudó a tomar la decisión. Cuando todas esas alarmas se prendieron, cuando ya cada vez estaba siendo más difícil, claramente yo puse atención en esto y yo ya tengo varias herramientas y cosas que yo sé que tengo que hacer para que yo no caiga como en el hueco, ¿saben? Yo comencé a hacer ejercicio, a ser más consciente de mi vida social, de salir, de no encerrarme, de no sumergirme solo en el trabajo y hacer otro tipo de actividades. Y sí, la vida es más allá de solo trabajar y hay espacio para otras cosas. Pero como yo estaba tan cargada de solo el trabajo, y no porque yo trabajara fuera de horas, porque si algo yo he aprendido gracias a Australia es a respetar mis límites de horarios laborales, y yo trabajaba y no trabajaba horas extra. Un par de veces sí me tocó, pero no nada extremo ni nada del otro mundo, y lo hice, digamos, feliz y tranquila y consciente. Pero sin embargo me costaba desconectarme de lo que pasaba en la empresa y en las noches, y el resto del tiempo estaba tan cargada de tanta vaina que pasaba allá, que aunque no fuera directamente conmigo, me afectaba. Una de las cosas constantes que la gente normaliza, y yo siento que también eso es algo generacional, y allá también trabajamos varias generaciones, y hacía que de pronto esto fuera más retante, era la constante queja. La gente normaliza quejarse, la gente normaliza estar quejándose, ay no, que me ir a trabajar, pero toca. Bueno, sí, sonríamos porque toca trabajar, hoy será un buen día. Y con esta ironía y todo el cuento era el día a día allá. Y entonces yo decía, ¿por qué se quejan? ¿Por qué normalizan esto? ¿Por qué se conforman? Y no me tomen a mal, porque yo entiendo que no todos tenemos la capacidad y no todos podemos decir, no, pues yo renuncio mañana y ya está. No, yo sé, yo entiendo que no, porque yo he estado ahí también, porque yo he estado necesitada y he estado carente, y porque esas decisiones no son fáciles de tomar tampoco. Pero yo sí un día decidí romper con la queja, porque comencé a quejarme y comencé a volverme como ellos. Y cuando me di cuenta que yo estaba haciendo así, dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Catalina no está siendo más Catalina? Adiós, yo no puedo entrar en esta quejadera, yo no puedo normalizar esto no está bien, esto no es sano. Así que dije, bueno, pues si ellos no están dispuestos ni a tomar las riendas de su vida, ni a parar con la quejadera, ni a hacer nada, pues yo sí, la verdad, sí tengo los cojones para hacerlo, y sí he conseguido estas oportunidades, y me han costado un montón como inmigrante y demás, pero las he conseguido. ¿Por qué no voy a poder volver a conseguir algo más? En todo ese proceso, a lo último, cuando ya empecé a hablar con varios managers y a recibir sobre todo mucho feedback positivo de mi trabajo, de lo que yo había hecho, de lo que no había hecho aún también, me hizo ganar mucha confianza, creer mucho en mí, creer en mis capacidades. Y créanme que yo me di cuenta que yo en el trabajo no doy ni el 50% de lo que podría dar, porque a la final, para serles honesta,
gusta. Yo acepté el trabajo que tocó, lo único que me salió, sin tener en cuenta muchos otros factores, y yo simplemente hice y trabajé ahí porque me tocaba, porque estaba en búsqueda de otra cosa más allá, por necesidad, por cumplir otro objetivo, pero no porque me hiciera feliz, no porque era el trabajo de mis sueños ni de mi vida entera. Y sin embargo así di mucho y di más de lo que me correspondía, porque creo que eso viene naturalmente en mí, siempre estar dando más y más y más. Entonces yo decía, si así ha sido y si así he hecho todo lo que he hecho, imagínate cómo será cuando trabaje en un lugar con mejores condiciones. Y bueno, ese es otro tema porque yo tampoco sé qué serán mejores condiciones, pero yo tengo la esperanza en el mundo de que existen mejores lugares para trabajar. De pronto no serán perfectos y yo sé que conflictos, problemas, chisme, quejas y todo eso existen en todo lado, eso va a existir, eso es normal, eso es natural del ser humano, pero no se trata de normalizarlo y que se convierta parte de una cultura organizacional. Yo tengo la esperanza de que existe algún lugar en el que uno medianamente pueda ser feliz y trabajar tranquilo, y ahí sí poder crecer profesionalmente y enfocarse, ¿saben? Solo en eso y no desgastarse con otro tipo de cosas. A no ser, pero eso no lo sé, que también venga cargado por el hecho de que yo trabaje en el área de recursos humanos y ese tipo de cosas vengan como añadidas. No lo sé. Así que bueno, así fue como llegó el día en que tomé la decisión. Una decisión netamente basada emocionalmente. Tuve una crisis, tuve un ataque de ansiedad, pasaron situaciones y la tomé en un momento que idealmente no es el momento adecuado para tomar decisiones, pero hay veces necesitamos en la vida ese tipo de momentos para enfrentarse y arriesgarse a tomar decisiones, porque yo tiendo a hacer todo lo opuesto. Yo ya estaba en un plan de organización, de después del trabajo voy a buscar trabajo, más o menos, me demoro, empezar a investigar cómo estaba el mercado y proyectarme de aquí a diciembre, y no, mejor paso la carta de renuncia tal día, y yo ya estaba en una planeación para hacerlo de una manera completamente diferente a cómo hicieron las cosas. Pero lo que nadie entiende, o lo que no muchos entienden, es que cuando tu salud mental y física está viéndose afectada, hay que tomar medidas. A veces las más arriesgadas, las más temerosas, las de mayor riesgo, sí, pero a veces hay que tomarlas solo con la intención de salvarte a ti mismo. Porque si algo entendí, algo aprendí, es que nadie te va a salvar. La empresa no me iba a salvar. Si yo terminaba en un hospital, en una crisis de ansiedad súper fuerte o algo por el estilo, la empresa va a pagar para que a mí me devuelvan mi tranquilidad mental o física, si físicamente de pronto me llegara a afectar algo más, porque es que uno no sabe. La empresa no iba a poder hacer nada para devolverme absolutamente nada de lo que en mi vida se viera afectado por culpa del trabajo. Entonces cuando entendí eso dije, yo soy la única que se puede salvar, yo soy la única que puede hacer algo para cambiar esta situación, y aunque me da miedo y aunque no es fácil enfrentarlo ni hacerlo, las cosas tenían que pasar así, porque de otra manera yo aún seguiría trabajando ahí, y quién sabe, posiblemente no con esta misma sonrisa y tranquilidad que siento en estos momentos. Y por otro lado, no quiero conformarme con nada, no quiero conformarme con lo que toca. Hay muchas personas que yo veo en la vida, trabajan en lugares que les gusta, que se sienten cómodos, que aprenden un montón, que tienen una carrera en un camino profesional, que les ofrecen oportunidades, y digo yo, porque yo no, yo también me creo merecedora de mejores cosas, y siempre he ido por la vida esperando que me escojan y no me he dado yo el lujo de escoger. Esto no es tan fácil y yo estoy en proceso de aprendizaje, de conocerme y de entender qué quiero yo en mi vida, pero bueno, para eso es este momento, y en esas es en lo que ando últimamente, pero quisiera poder saber que puedo yo escoger y buscar el camino que yo quiero y no el que me tocó, y no el que la vida me puso porque me tocó escoger por necesidad o por algo más. Ese es el chisme, no sé si era lo que esperaban, escríbanme en los comentarios si era lo que esperaban o creían que había pasado algo más. Igual no estoy buscando aquí aprobación ni nada por el estilo, pero sí quiero con esto que entiendan y aprendan el valor y la importancia del amor propio, de que se valoren, de que se conozcan y de que siempre se crean merecedores. Créanme que llegar a este punto de creerse merecedores de cosas no es fácil, se los juro que no es fácil, y si tú ya estás ahí y sabes eso, me entiendes, y me alegra mucho que estés en ese punto. El tema laboral en Adelaide es algo complicado. He escuchado muchas historias de ambientes laborales iguales, por no decir que todas las historias las he escuchado son iguales. Me sorprende un montón, no sé cómo investigar el mercado y saber si es que es algo netamente de la ciudad o no, pero hasta el momento todas mis referencias
me llevan a eso. Los espero en mis redes sociales para que sigan mi proceso. En TikTok estoy contando como cada semana el avance, qué voy haciendo, qué va pasando, si tengo entrevistas, si no tengo entrevistas. Mil gracias por llegar hasta aquí. No olviden dejar un corazoncito y suscribirse, por favor, que eso me ayuda un montón. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Bye.